Bien, ahora tenemos el siguiente ejercicio que va referente al rectificador de media onda no controlado con una carga puramente resistiva. Entonces nos dice que para el rectificador de la siguiente figura nos dice que el generador produce una sinusoide de 120 VRMS a una frecuencia de 60 Hz. ¿Ya? Nos dice que la resistencia es de 5 ohmios y nos pide calcular la corriente media en la carga, la potencia media absorbida por la carga y el factor de potencia del circuito. Entonces vamos a literal A, vamos a calcular la tensión media, que es igual a Vm entre pi. Partiendo de esto podemos calcular la corriente media, que es igual a Vm entre pi por la resistencia. Tenemos Vm, que es el valor pico, sería raíz de 2 por el valor RMS 120 entre pi por la resistencia de 5 ohmios. Vamos a poner estos valores en la calculadora. Y nos da un valor de 10,804 amperios, ¿no? Bien, ahora vamos al siguiente literal, vamos al literal B. Nos pide calcular la potencia media absorbida por la carga. Para ello partimos de la potencia. Sabemos que la potencia es igual a la corriente por el voltaje. En términos de RMS podemos poner I sub 0 RMS por V sub 0 RMS. Vamos a dejar esto en términos de voltaje. Vamos a poner como V sub 0 RMS al cuadrado sobre la resistencia. Vamos a calcular V sub 0 RMS. Sabemos que esto es igual a Vm entre 2. Y esto es igual a raíz de 2 por 120, la mitad 60, ¿no? ¿Ya? Reemplazando esto, tenemos aquí raíz de 2 por 60 al cuadrado por un quinto. Vamos a poner estos valores en la calculadora. Y nos da un valor de 1440 vatios. ¿Ya? Entonces, bueno, esa es una forma. La otra forma podríamos haber calculado en términos de corriente, ¿no? Voy a dejar igualmente aquí la expresión. Sería I sub 0 RMS por la resistencia. Tendría que darnos el mismo valor, ¿no? Ahora vamos a calcular el factor de potencia. Vamos a literal C. Como sabemos, el factor de potencia se calcula con el coseno de teta, pero para este caso vamos a utilizar la potencia sobre la potencia aparente. ¿Bien? Esta potencia es la misma que es absorbida por la carga. Vamos a usar esta fórmula. Podríamos poner directo 1440, ¿no? Pero vamos a dejar como I sub 0 RMS al cuadrado por R dividido para Vs RMS por Is RMS. ¿Ya? Sabemos que la corriente es la misma que circula en todo el circuito, por lo tanto podemos poner como I sub 0 RMS por R. Aquí eliminamos el cuadrado con esta corriente sobre Vs RMS. Vs RMS es la tensión RMS que produce el generador, ¿no? Nos faltaría calcular I sub 0 RMS. Y sub 0 RMS vamos a utilizar una fórmula. Vamos a partir de V sub 0 RMS. Esto sería Vm entre 2R, ¿no? Y esto es igual a
raíz de 2 por 120 entre 10. Y sub 0 RMS es igual a, como raíz de 2 por 120 entre 10 nos da 16.971 amperios. Vamos a poner aquí 16.971 por 5 sobre 120. Pongamos los valores en la calculadora. Ponemos por 5 sobre 120. Nos da un valor de 0,707. Este es el valor del factor de potencia. Y bien, ahora vamos a verificar estos valores con la simulación. Aquí tenemos el circuito con todos sus valores. Vamos a simular I sub 0 con B sub 0. Tenemos aquí los valores medios de la corriente. Tenemos que aquí es 10.8 porque está aquí a la 1, ¿no? Que sí nos dio el valor. V sub 0 nos sale un valor de 54 voltios. Podrían verificarlo. Vamos a ver el valor RMS. El valor RMS de la corriente si nos dio 16.97, coincide bastante bien. Y ahora para calcular la potencia, nosotros sabemos que por la fórmula tiene que ser el voltaje de entrada con la corriente de entrada, pero la corriente de entrada es la misma que I sub 0, ¿no? Entonces graficamos estas dos y tenemos aquí la potencia, que nos da un valor bastante próximo porque nos había dado 1440, ¿no? El factor de potencia nos da 0,707, ¿sí? Porque aquí está con a la menos 0,1, ¿no? Entonces se comprueba los valores de la simulación con los analíticos.